Vamos a hablar acerca del mecanismo del parto y cómo, comprendiendo todo el proceso funcional del parto, podemos acompañar a las mujeres en gestación. Hay que entender, primero que todo, que el parto es un evento fisiológico que está probado por la biología y la evolución durante millones de años. Por lo tanto, se espera que un 90 hasta un 95% de los eventos obstétricos terminen en un parto natural. Para entender el mecanismo del parto hay que comprender la dinámica uterina. La dinámica uterina consiste en la activación de un músculo, que es el útero, a partir de la semana 28 de la gestación y tiene tres fases fundamentales de contracción. Uno, la preparación de la dilatación, que empieza en la semana 28 hasta el inicio del trabajo de parto. El progreso de la dilatación, que es lo que conocemos como la fase de activación del parto, y el proceso de involución o el proceso de terminación después de la expulsión del bebé y de su placenta. Para comprender cómo se relaciona el bebé con su pelvis en el momento de la expulsión, hay que tener en cuenta que hay dos componentes, que son el continente, la pelvis, y el contenido, el bebé. El bebé va a ser expulsado por las contracciones uterinas a partir del momento en que el bebé está a término, semana 37 en adelante. Todo bebé que se encuentra dentro del útero idealmente debe estar preparado, madurado y listo en la actitud que nosotros conocemos o definimos como presentación cefálica. Otras presentaciones, como sería de nalgas, son atípicas, no se esperan sino en el 3%, u otras presentaciones que podrían ser transversales. Pero el 97% de los partos van a ocurrir en presentación cefálica. ¿Cómo se inicia el parto? Cuando las contracciones comienzan alrededor de la semana 37 en adelante, estas contracciones expulsan o van comprimiendo al bebé y lo van dirigiendo hacia la pelvis. La mamá inicialmente siente que cuando el bebé empieza a entrar en la pelvis, su abdomen en la porción superior presenta un descenso, lo que ellas llaman un vacío. Las contracciones uterinas van progresando al bebé a través de tres movimientos que en obstetricia se definen como son el descenso, el encajamiento, luego finalmente la rotación interna, la extensión en el momento del parto y la rotación externa para salir. Vamos a ver cada uno de los movimientos paso por paso. La actitud de nuestra pelvis se ha adaptado por la posición en bipedestación hace 3,5 millones de años, y esta pelvis ha adaptado esta posición en una ligera flexión, extensión, como la pueden ver en este sentido. El parto humano es el único que ocurre con movimientos del feto en el interior de la pelvis. La pelvis humana está compuesta de 3 huesos, 2 huesos ilíacos y un hueso sacro. El hueso sacro corresponde a la parte terminal de la columna vertebral y los 2 huesos ilíacos tienen 3 componentes: la porción púbica, la porción isquiática sobre la cual se asienta la nalga en el momento de la sentada, y los alerones ilíacos que contienen la cavidad abdominal. La articulación entre los huesos ilíacos y el sacro, que se llama articulación sacroilíaca, es una articulación realmente flexible que permite la rotación del sacro en sentido antero-posterior, conocido como nutación, rotación hacia atrás, y contranutación, rotación hacia adelante. De ahí que la movilidad pélvica durante el caminar o durante las flexiones permiten que el sacro amplíe la cavidad dentro de la pelvis hasta de 1 centímetro por cada una de las distancias, aumentando hasta 33% en el área de sección transversal de cada pelvis.
Entre las dos porciones púbicas de la pelvis se encuentra un cartílago o con sus ligamentos para facilitar la articulación púbica. La articulación púbica es móvil, relativamente móvil, no tan rígida como se pensaba, y permite que durante los movimientos de las extremidades inferiores el pubis haga estas rotaciones, ampliando igualmente la apertura de cada uno de los diámetros en el interior del canal pélvico. La pelvis tiene una porción que se considera pelvis verdadera, que se inicia en la apertura superior o orificio de entrada a la pelvis, delimitado por el borde superior del pubis, la línea innominada, la porción superior del sacro, la línea innominada del otro hueso ilíaco y la porción superior del pubis. El plano medio de la pelvis está conformado por las espinas ciáticas, que son dos, la unión entre la segunda y la tercera porción del hueso sacro y el borde inferior del pubis. Este es el plano de las menores dimensiones por las cuales debe atravesar la presentación fetal, en el caso, como hemos explicado, la cabeza en flexión, poniendo el menor de los diámetros de la cabeza de 10 centímetros. Por lo tanto, la distancia entre las espinas debe ser al menos de 10 centímetros entre ellas para que la cabeza pueda pasar hacia la porción terminal de la pelvis. Cuando la cabeza fetal se encuentra sin la fuerza de expulsión de las contracciones uterinas, el bebé se encuentra en una actitud indiferente o no flejada, lo que quiere decir que su mentón no se encuentra apoyado sobre el pecho. Una vez las contracciones empiezan a presionar al bebé contra los tejidos maternos, la presión que éste ejerce empieza a ejercer una flexión de su cabeza y el mentón se acerca hacia el pecho. En este momento ya el diámetro que estaba presentando, que es el fronto occipital, pasa a ser un diámetro suboccipito bregmático biparietal. Cuando las contracciones presionan al bebé hacia el canal pélvico y los tejidos blandos, el cuello y los tejidos de la pelvis, la cabeza hace una flexión y cambia su diámetro de presentación original al diámetro suboccipito bregmático. Se encuentra entre la porción posterior del occipucio, o sea del occipital, y la porción anterior, la bregma anterior, y el diámetro biparietal en la porción externa del hueso parietal hacia el otro hueso parietal, para presentar un círculo casi perfecto de 9,5 a 10 centímetros, que es la forma en que el bebé avanza en la pelvis como una esfera o un círculo perfecto. El estrecho inferior de la pelvis está constituido por la distancia entre las dos tuberosidades isquiáticas, que son los sitios de apoyo en la sentada, la rama inferior del pubis y lo que conocemos como el arco subpúbico, y la porción posterior donde se encuentra el coxis, que es la porción terminal de la columna vertebral unida al sacro. Las distancias mínimas necesarias para un parto adecuado entre las tuberosidades isquiáticas es de 10 centímetros y la distancia entre el pubis y el coxis igualmente de 9 a 10 centímetros. Como pueden apreciar, en la porción terminal del sacro se encuentra el coxis, que delimita el diámetro antero-posterior. Esta distancia puede ser más corta, de 9 centímetros, pero depende esa distancia de la posición y los movimientos que realice la mujer durante el parto por los movimientos de sus piernas. Cuando la mujer hace una
flexión extrema de sus piernas hacia el abdomen, este pubis se levanta y el coxis va hacia atrás y facilita el momento del expulsivo en el plano inferior de la pelvis. Una vez comienza la actividad uterina para el inicio del trabajo de parto, el bebé es empujado desde la porción posterior, o sea, desde sus nalgas hacia adelante para que incursione en la pelvis y vaya avanzando a lo largo de ella. Simultáneamente está ocurriendo el proceso de dilatación del cérvix y eso es lo que define las fases latente, cuando la dilatación comienza hasta los 6 centímetros, activa cuando pasa de 6 centímetros hasta la fase final de 10 centímetros, que es el expulsivo, y finalmente el expulsivo, que es el descenso en la parte terminal de la pelvis. Una vez inicia entonces la actividad, el bebé va entrando en la pelvis, lo que se conoce como el descenso. A medida que va encontrando la resistencia en los tejidos pélvicos, tanto en el cuello como en los ligamentos, el bebé hace una rotación interna. Una vez llega a la parte media de la pelvis, avanza en la parte media de la pelvis hacia el canal vaginal y va a salir a través del orificio vulvar en el momento del expulsivo. Durante todas estas fases, el bebé adopta una actitud, una posición que consiste en la flexión de su cabeza contra su cuerpo para poner el diámetro de la cabeza con las mínimas dimensiones, el diámetro biparietal suboccipito bregmático, que viene a tener 10 centímetros aproximadamente para poder atravesar el canal pélvico. Cuando las contracciones uterinas comienzan, después de la semana 37, el bebé es empujado hacia el canal pélvico. A medida que el bebé encuentra resistencia en los tejidos, como son en el cuello del útero y en los tejidos de la pelvis, la cabeza hace una flexión poniendo su mentón en contra de su pecho. El bebé adopta entonces una posición más favorable para su descenso, poniendo entonces el diámetro biparietal suboccipito bregmático, que va a medir 10 centímetros. Si el bebé no hace esta flexión, entonces va a avanzar en esta actitud, o sea, en una posición de deflexión o no flexión adecuada, y por lo tanto sus diámetros hacia la pelvis van a ser mayores. El fronto occipital, que llega a medir 12 centímetros. Por lo tanto, el beneficio de la flexión significa posicionar al feto hacia el canal pélvico para llegar a la porción más estrecha. Después del descenso de la cabeza fetal en la pelvis verdadera, cuando alcanza el plano biespinoso, se encuentra en lo que se conoce como estación 0. Una vez la cabeza fetal continúa avanzando en la pelvis por la presión de las contracciones uterinas, al pasar el plano medio de la pelvis, o sea, el diámetro interespinoso, posiciona entonces sus planos más cortos, que ya dijimos son el plano biparietal suboccipito bregmático de 10 centímetros, y entonces en ese momento ocurre el verdadero encajamiento. Quiere decir que la cabeza ya está en el canal vaginal tratando de buscar el orificio de salida, que es la vulva. Cuando el bebé alcanza la porción inferior del canal vaginal, ya se visualiza a través de la vulva, la cabeza se encuentra en estación 3 más 3, es decir, está en la fase final del expulsivo. El bebé depende en este momento del plano inferior, el biisquiático, y de la curvatura del arco subpúbico. Como pueden apreciar, la curvatura del arco subpúbico es mayor de 80 grados, y esa es una pelvis que se delimita con una pelvis ginecoide. En el momento de parir, o sea, de la expulsión, la cabeza fetal hace una extensión hacia la porción externa y luego una rotación externa para finalmente sacar su hombro anterior o su hombro posterior, de acuerdo a la posición en la que se encuentre la mujer.
Cuando el parto ocurre en la posición vertical, la cabeza asoma por la vulva y el hombro que va a salir generalmente una vez se hace la restitución no es el hombro anterior, sino el hombro posterior. Sale el hombro posterior utilizando la concavidad del sacro y alumbra primero el hombro posterior y luego el hombro anterior. Cuando la cabeza fetal avanza en la porción terminal de la pelvis, en la vagina, y la mujer se encuentra en posición D4, es decir, sobre sus 4 extremidades, el sacro se encuentra en la porción posterior, el bebé nace por el orificio vaginal y cuando hace la restitución es el hombro posterior, o sea, el del sacro, el que primero sale para permitir luego la salida del hombro anterior de la rama subpúbica. Para entender entonces, la pelvis humana está preparada desde su anatomía para obtener la capacidad de recibir a un bebé que va a entrar por la pelvis y que debe caber en este anillo pélvico. La parte posterior de la pelvis, que ustedes conocen muy bien como el sacro, es un hueso que realmente es móvil y la movilidad del cuerpo durante el trabajo de parto va a permitir por estas articulaciones sacroiliacas que el sacro se movilice de acuerdo a la posición que adopte la mujer durante el trabajo de parto. En la porción anterior de los huesos ilíacos se encuentra en las ramas del pubis y se encuentra la articulación púbica, la cual también se moviliza si la mujer hace ejercicios o movimientos durante el parto con sus extremidades inferiores. En este sentido, vamos a entender entonces que cuando una mujer se encuentra en posición vertical, más o menos en esta posición, sus extremidades y la columna influyen notablemente en el proceso de adaptación de la pelvis para que el bebé incursione o transite a lo largo del canal pélvico. Teniendo en cuenta que ustedes van a acompañar a las mujeres durante su momento de parir, es muy importante potenciar la postura, favorecer la postura desde la preparación prenatal para que en el momento del parto el bebé vaya incursionando en la pelvis de manera natural y mucho más ágil. Cuando el bebé empieza a entrar en la pelvis, en el orificio superior, se llama encajamiento superior. Pero eso no significa que esté encajado realmente en la pelvis, porque el verdadero encajamiento va a ocurrir cuando el bebé transite el espacio que se encuentra entre estas dos prominencias que se llaman las espinas ilíacas. Las contracciones uterinas empujan la presentación fetal, en este caso la cabeza, y a medida que el bebé desciende en la pelvis ósea, la resistencia contra los tejidos blandos, el útero, el cuello y los tejidos de la pelvis hacen que la cabeza se flexione. El bebé pone su mentón contra su pecho y entra en la porción más pequeña de su cabeza. Avanza a través de la pelvis para llegar al plano medio de la pelvis, que se encuentra en el diámetro biespinoso. Cuando incursiona en el diámetro biespinoso, hace la rotación interna, es decir, el encajamiento con rotación interna para buscar el plano inferior, que se encuentra entre las tuberosidades isquiáticas y el arco subpúbico. Y en esta porción se encuentra la vulva. Al distender la vulva en la porción terminal de la vagina, el bebé alumbra, es decir, nace en posición cefálica y hace una rotación externa. Al rotar externamente queda por alumbrar su hombro, el hombro anterior o el hombro posterior. Dependiendo de la posición que adopte la mujer en el parto, va a salir primero el hombro anterior o el hombro posterior. Si la posición de parto es en esta situación horizontal, en decúbito supino, con la espalda apoyada sobre la camilla, el médico e enfermera o la paciente deben ayudar a salir el hombro anterior para que éste no se encaje en la articulación púbica. Si la mamá se encuentra en una posición vertical o en una posición D4, el primer hombro que va a salir generalmente es el hombro posterior y luego sale el hombro anterior. Por lo tanto, de acuerdo a la disposición de la pelvis humana, el parto humano es mejor y más favorable para el bebé y la mamá en posición vertical o en posición D4.